En esta segunda sesión vamos a continuar reflexionando en el misterio de la liturgia, pero en particular desde un ángulo que es muy importante para nosotros hoy, y es la liturgia y su relación con la renovación de la Iglesia. Creo que es algo sensato decir que si es que estamos aquí tratando de aprender más sobre la liturgia, si es que están viendo los videos, es porque creemos en Dios y amamos a Dios y amamos a la Iglesia. Porque tenemos un interés también por la Sagrada Liturgia. Entonces, la conclusión es que nadie aquí es indiferente a los problemas que estamos contemplando en la Iglesia. Podríamos hacer una lista muy larga y no se trata simplemente de traer nuevamente las malas noticias que a veces vemos, pero simplemente pensar en que solo el 30% de los que van a misa en Estados Unidos tienen fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Es algo confuso. El 50% de los que iban a misa 30 años atrás ya no van a misa. Menos del 10% de jóvenes que fueron criados en la fe, yendo a misa, etc., siguen practicando la fe. Hoy, menos de 4 católicos de un grupo de 10 van a misa. Y todos esos datos son anteriores al COVID, anteriores a la pandemia. ¿Cuánta gente va a misa? Claro, a veces no se podía ir. En muchos países aún ahora no hay la posibilidad de ir a la misa en público, pero uno también se pone a pensar cuál va a ser la situación una vez que se pueda volver a misa. En algunos lugares en Estados Unidos ya se puede. ¿Cuánta gente va a volver? ¿Cuántos de los que por distintas razones no han podido ir, en muchos casos evidentemente por razones justas, ¿no? por una pandemia, pero también cuando a veces ya se puede ir, ¿cuántos van a volver? ¿Cuántos no prefieren, en todo caso, ver una misa online o quizás simplemente ya no? Y todo esto sin mencionar el tema muy doloroso de los problemas serios que hemos venido viendo en la Iglesia. En muchos lugares hay problemas financieros y evidentemente en otros lugares también los escándalos, ¿no? Los abusos de los cuales hemos oído demasiadas veces en la Iglesia. Hay problemas muy serios. No es que simplemente siempre hay problemas, lo cual es cierto. En cualquier grupo, en cualquier momento de la historia, hay seres humanos que por lo tanto van a fallar, hay pecado. Eso es una parte de la vida humana y por lo tanto también es parte de la Iglesia. Sin embargo, creo que es justo decir que hemos venido contemplando también más que eso. Hemos visto algunas estructuras también en la Iglesia que a veces no respondían bien cuando había problemas. Hay problemas serios. Si nos ponemos a pensar también cómo el mundo de hoy, la sociedad, los medios de comunicación ven a la Iglesia y a los católicos, pocas veces en la historia nos han criticado más y han pensado que somos pues, un grupo de gente anticuada, intolerante, etc. Y todo esto, de una manera muy natural, nos carga. No es una situación en general fácil, nos genera una cierta preocupación. Si es que nos importa, ¿cómo nos importan estas cosas? Porque estamos aquí. De manera entonces muy correcta tenemos que preguntarnos ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a esta situación tan compleja que estamos viviendo? Y lo que les quiero proponer ahora es que la respuesta es la liturgia, la Sagrada Liturgia. Ahora, estoy seguro que mucha gente podría en este momento reaccionar diciendo, un momento, nos estás proponiendo que cuando tenemos problemas tan complicados y tan serios, hay que concentrarnos en celebrar la liturgia, que esa es la respuesta. Alguno podría pensar, por usar un ejemplo, que proponer algo así es como decir, bueno, nuestra casa hay un fuego en la casa, hay un incendio, entonces vamos a reacomodar los muebles para que se vean mejor. ¿Acaso la liturgia no es una especie de lujo para cuando
las cosas están más tranquilas. No es algo que uno podría hacer, seguro, si es que no hay problemas, si es que no hay fuegos. No es que entonces nos tenemos que concentrar ahora en solucionar los problemas, en reorganizar las cosas, en cambiar las estructuras. Y bueno, después, una vez que eso esté organizado, si es que nos queda tiempo y energía, entonces comenzar a pensar en la liturgia. ¿Realmente alguien podría realistamente, sensatamente, proponer que la liturgia tendría que ser la primera prioridad de una diócesis, de una parroquia, de un seminario, de un instituto? Creo que la mayoría de las personas tendrían una cierta dificultad al decir esto. Nuevamente, si volvemos a esta imagen que vimos en la sesión anterior de esta iglesia en ruinas, creo que aquí de una manera elocuente, visible, podemos ver, bueno, hay algo más. Claro, ahí esto se podrían haber puesto a reparar la pared, ¿no? Ladrillo tras ladrillo. Pero interesantemente, la prioridad es la liturgia. Quiero proponer ahora unas reflexiones basadas sobre todo en las enseñanzas y en el testimonio del Papa emérito Benedicto XVI. Benedicto, hace pocos años, ya como Papa emérito, escribió la introducción para la traducción rusa de sus obras completas. Como sabemos, Benedicto XVI escribió muchísimos libros, sobre todo, evidentemente, antes de haber sido elegido Papa, un hombre de un intelecto muy elevado y que escribió libros y contribuciones muy importantes. Entonces, en este volumen que contiene todas sus obras, todos sus escritos sobre la liturgia, que hace 3 años fue traducido al ruso, él escribió una introducción, y en esta introducción él dijo esto: la causa más profunda de la crisis que ha trastornado a la Iglesia radica en el oscurecimiento de la prioridad de Dios en la liturgia. Lo que Benedicto no está diciendo aquí es que el problema es que la liturgia no se celebra. Lo que Benedicto está diciendo es que cuando se celebra la liturgia, la prioridad de Dios está oscurecida. Hay otras cosas que priman, que son más evidentes, no Dios. Y luego él dijo: la Iglesia está en peligro cuando la primacía de Dios ya no aparece en la liturgia, ni consecuentemente en la vida. El punto importante que ahora quiero resaltar aquí es que Benedicto ha hablado muchas veces de que la clave está en la celebración auténtica de la liturgia. Nuevamente, la pregunta no es solo, de una manera simplista, si es que hay padres que están celebrando la misa, si es que hay bautizos que se están realizando. Obviamente eso es central. Pero la pregunta clave para nuestro tema hoy es ¿cómo se están celebrando esas misas? ¿Cómo se están celebrando esos bautizos y otros sacramentos y sacramentales? En última instancia, decía Benedicto, la causa de los problemas que estamos viendo, la causa, la raíz, es la ausencia de Dios. Solo cuando la fe ya no determina las acciones del hombre, es que tales ofensas son posibles. Y esta es la razón que nos lleva a pensar en la centralidad de la liturgia. Porque la liturgia, como decíamos en la sesión anterior, es el espacio, es la acción en la cual Dios habla, en la cual Dios actúa. Y cuando en una celebración litúrgica la prioridad de Dios no es lo más evidente, por lo tanto, hay otras cosas que priman, hay otras cosas que son más visibles. Quizá la expresión de nuestras preferencias, o el humor del sacerdote, o un tipo de música que sea tan fuerte, tan llamativa, que nos lleva a pensar más en esto o en lo otro. Cuando esas cosas priman más que la centralidad de Dios, cuando por una celebración impropia de la liturgia la presencia de Dios no es transparente y, por cierto, impropia puede ser una celebración muy casual, muy irreverente, muy libre, entre comillas, muy entre comillas, o el otro extremo, una celebración muy rígida,
en la cual solo interesan las cosas estéticas, externas. Ambos extremos nos llevan a tener cosas humanas de una manera más central y más visible que el misterio de Dios que irrumpe en nuestra vida, lo eterno entrando en nuestra vida, lo permanente, lo que no cambia, la gracia de Dios que nos salva. Cuando eso es lo que a veces experimentamos en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, entonces la prioridad de Dios no está clara. Si vemos otra frase que nos ayuda a comprender esto, la iglesia se sostiene o se cae con la liturgia. Por esa razón, la verdadera celebración de la liturgia es el centro de toda renovación de la iglesia. Y esta frase a mí me parece central. De una manera personal les comparto que cuando hace varios años yo leí esta frase, en muchos sentidos mi vida cambió. Porque yo ya era sacerdote, aunque apenas unos años de ordenado, y evidentemente celebraba la liturgia. Y sin embargo, cuando reflexioné en esas palabras, que la iglesia o se sostiene y crece, o se cae con la liturgia. Que la manera como se celebra la liturgia, la verdadera celebración de la liturgia, es el centro y la clave de toda renovación de la iglesia. Eso me hizo pensar en la importancia de lo que hacía sin a veces tomar plena conciencia de lo que hacía. Eso me cambió la vida, me hizo pensar en el poder de la celebración de la liturgia, en la importancia de prestar atención a la manera como se celebra, tratar de comprender mejor la riqueza que está detrás, valorarla, apreciarla, amarla, cuidarla y promoverla. La iglesia realmente se sostiene o se cae con la liturgia. ¿Por qué? Y de una manera muy sencilla. Porque Dios viene a nosotros más que en ninguna otra instancia en la liturgia. Porque como decíamos en la sesión anterior, después de la resurrección de Jesucristo, después de su ascensión, cuando Él no está en su humanidad físicamente presente en la tierra como lo estuvo por solo unos pocos años con sus discípulos, 3 años. Miren que el misterio del plan de Dios tenía claramente en mente que Jesús iba a estar en ministerio público en la tierra por 3 años. ¿Y qué pasa con los que venimos después de ese grupo pequeñito de primeros discípulos? Comenzando por San Pablo, siguiendo hasta nosotros, somos discípulos llamados a conocer a Jesús, a amar a Jesús, a seguir a Jesús, a proclamar a Jesús. En primer lugar, a través del encuentro personal con Él que se renueva en la liturgia. Lo hemos dicho anteriormente y lo repito, no porque no haya otras cosas que sean importantes, no porque uno no puede rezar de una manera particular cuando va, que se lleva a caminar y piensa en la grandeza de Dios, en su belleza en la naturaleza, en el amor que vemos en nuestras familias y en nuestras comunidades. Todo eso es importantísimo. Pero la verdad es que Jesús continúa su misma obra de salvación a través de los sacramentos. Ahí es donde está la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Allí es donde recibimos el perdón del pecado original y la vida nueva, como vamos a ver más adelante en el bautismo. Y podemos seguir con todos los sacramentos. Por eso es que la manera como se celebra la liturgia hace una diferencia enorme. La diferencia no es si es que Jesús va a estar presente o no. Jesús va a estar presente sin duda, porque los sacramentos ocurren por el mismo hecho de celebrarlos. Ese es el amor de Dios tan grande. Imagínense qué regalo, que aunque uno esté distraído, Jesús va a estar ahí. Él no obra como nosotros, no se molesta y se va si es que nosotros no estamos atentos. Él va a venir siempre en los sacramentos. La diferencia está en los frutos que los sacramentos van a producir. Y para eso, la manera como se celebra la liturgia es decisiva, porque eso es lo que nos va a ayudar a experimentar de una manera transparente la presencia real de Dios, porque eso es lo que va a facilitar que estemos más abiertos a la gracia que viene, porque eso es lo que nos va a llevar a ser dóciles. Por lo tanto, no es exageración decir que la celebración, la verdadera celebración de la Sagrada Liturgia realmente es el centro de toda renovación de la Iglesia. Por lo tanto, en un contexto tan complejo como el que vivimos,
aun cuando efectiva e indudablemente hay que atender urgencias y hay que tratar de solucionar problemas y prevenir algunas de las tristes situaciones que hemos visto, el primer trabajo de la iglesia tiene que ser renovar la fe. Si queremos reformar la iglesia, si queremos que la iglesia sea un testimonio más claro del amor de Dios en el mundo, si queremos que haya una evangelización que sea renovada y generosa y atrevida y que vayamos al mundo entero a servir y amar como Jesús sirvió y amó, entonces hay que renovar la fe. Y la fe se renueva ante todo cuando nos encontramos con Jesucristo vivo y nos encontramos con la presencia real de Jesucristo, no solo porque pensamos en Él, sino porque Él viene a nosotros en los sacramentos, en la liturgia. Por eso realmente la iglesia se sostiene o se cae con la liturgia, y la verdadera celebración de la liturgia es el centro de toda renovación de la iglesia. Ahora quisiera proponer, para llevar esto a un plano más concreto, 3 claves para la renovación litúrgica que lleva a la renovación de la iglesia. Y los ven ahí. En primer lugar, comprender lo que significa la renovación en continuidad. En segundo lugar, comprender el sentido de la participación activa en la liturgia. Y en segundo lugar, el camino de la belleza. En particular, quiero hablar un poco más de la música. Entonces, en primer lugar, hablemos de la renovación en continuidad. Todavía estamos tratando de comprender y aplicar el don de Dios, que es el Concilio Vaticano II. La próxima sesión va a ser sobre eso, sobre el concilio, la preparación y lo que sucede después y el momento histórico en el que estamos ahora. Pero el Concilio Vaticano II, solo para decir algo muy breve, también de acuerdo al pensamiento de Benedicto XVI, encontró el equilibrio interno sobre muchas cosas que estaban pasando en el mundo y en particular en la liturgia. El Concilio Vaticano II tiene que ser visto como una renovación muy importante, pero renovación en continuidad. No es un nuevo comienzo, borrón y cuenta nueva, nos olvidemos del pasado que estaba mal y finalmente en el siglo XX nos dimos cuenta de lo que funciona. Evidentemente que así no puede ser, no podemos negar la santidad y los frutos heroicos de virtud y de amor de los siglos anteriores. Hay renovación que necesitábamos, pero es renovación en continuidad. Y eso lo comprendemos en particular cuando comprendemos el sentido de la tradición. La tradición, como pueden ver en esta imagen, de acuerdo a algo que dijo también Benedicto, es como un río. Y es una imagen bien bonita, el río. En el río, para que sea un río auténtico, el agua siempre es la misma, pero tiene que estar en movimiento. Y los 2 elementos son claves. El riesgo es que uno quiera decir, no, agua nueva, y otros quieren más bien decir, no, yo quiero un lago pequeñito que nunca cambie, que esté todo quieto. Pero la tradición es dinámica, siempre hay renovación, pero es la misma agua, siempre hay continuidad. No hay que tenerle miedo a la palabra tradición, que les digo de nuevo, es la misma agua, pero siempre en renovación, hay movimiento. Sabemos nosotros que la liturgia a veces causa muchas tensiones. Todos tienen alguna opinión sobre la liturgia. A veces uno no tiene una opinión sobre este o aquel tema teológico, sobre Jesucristo, sobre la Trinidad, etc. Pero todos los que van a misa, si les preguntas, van a tener alguna opinión sobre la liturgia, alguna preferencia, sea sobre la música, sea sobre cómo está organizado el espacio, la arquitectura, les gusta el color o no, cómo lee esta persona o la otra, cómo predica el padre o no, si la misa es muy larga o es muy corta, si se celebra así o asá, si la comunión se recibe de esta o de la otra manera, y muchas veces lleva tensiones. Eso es lo que me imagino la mayoría de nosotros hemos experimentado. Con certeza les digo, yo como párroco, pues la liturgia es de las cosas que más opiniones tiene y que más tensiones genera. Pero hay una manera muy armónica de comprenderlo, que es justamente como un río. Hay posibilidad de progreso y de reforma, y es lo que experimentamos con el Concilio Vaticano II.
Y eso no se ha estancado, no es que lo que pasó ahí ahora, sino que podemos pensar en esta clave de renovación en continuidad. Otro tema fundamental para la renovación litúrgica es la comprensión auténtica de lo que es la participación activa. Esto es una de las claves, y también lo veremos un poco más en la siguiente sesión, fundamentales de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II, la invitación a que todos los que participan en la liturgia tengan una experiencia activa de participación. Eso significa, en primer lugar, que no estamos llamados a ser meros espectadores, que nos sentamos ahí, a veces viendo el reloj a ver cuándo termina esto y volvemos a la casa. O quizá, pues con mejor intención, vamos, nos sentamos, escuchamos y nos vamos de nuevo. No somos espectadores pasivos, pero evidentemente hay que comprender bien lo que significa que somos participantes activos. El problema es que a veces se ha comprendido la participación activa básicamente como una invitación a que todos hagan algo en la liturgia. Entonces, mientras más personas puedan hacer cosas externas visibles, llevar cosas, procesiones, bailar, recibir, etc., mientras más personas estén involucradas en hacer algo, entonces pensamos mejor. Bueno, un primer problema de eso es que no todos pueden hacer algo de esa manera. Igual va a haber muchos que no van a hacer nada. ¿Qué pasa con ellos? Si la participación activa es básicamente una invitación a hacer cosas exteriores, entonces, nuevamente, igual, aunque no sean 3 personas, sino 10 o 15, va a haber 100, 200 o 300 que no pueden hacer algo. Entonces, eso no puede ser la invitación del concilio, de la Iglesia, a crecer en la participación activa. Muchas veces, y esto es algo que creo todos nosotros hemos visto, al enfatizar este elemento de nuestra acción, de lo que nosotros hacemos, se ha llevado a una visión centrada en la comunidad, centrada en nosotros mismos. Una visión de la misa, de la liturgia, en la cual lo más importante es que nosotros hagamos algo, que nosotros expresemos algo, que nosotros aprendamos algo. Por eso muchas veces en las últimas décadas se ha enfatizado teólogos, pero eso nos llega a todos, aunque no leamos los libros. Se ha enfatizado mucho, por poner un ejemplo, que la misa, que la Eucaristía es ante todo una cena de la comunidad. La ventaja, dirían algunos, es que al ser una cena de la comunidad nos hace a todos tener un lugar, participar más. No es solo lo que hace el Padre en algún lugar que uno no entiende, sino que todos nosotros estamos juntos y hacemos algo. Hay algo de cierto en eso. La misa no es sobre lo que hace el Padre ahí sin que los miembros del pueblo sepan lo que está pasando y tengan una parte. Pero la misa, la Eucaristía, no es simplemente una cena de la comunidad que nosotros realizamos y planeamos de acuerdo a nuestras características. Decía el Papa Benedicto que a veces hemos generado una especie de círculo cerrado en las celebraciones litúrgicas, en las cuales el explosivo dinamismo de la Trinidad no entra, porque se vuelve algo que es sobre nosotros, sobre cómo nos sentimos, sobre nuestra identidad cultural. Llamar simplemente a la Eucaristía una cena de la comunidad, decía Benedicto, es abaratar la Eucaristía, cuyo precio fue la muerte de Jesús. ¿Cómo entonces, de una manera positiva, comprendemos y recuperamos el auténtico sentido de la participación activa? A través de lo que sucede en el corazón. Todos, sin ninguna excepción, están llamados a ofrecer el sacrificio. Cuando somos bautizados se nos confiere el sacerdocio común. No es el sacerdocio ordenado, ese es el otro sacramento, pero es el sacerdocio común. Todo bautizado participa del sacerdocio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Eso significa, la función principal del sacerdote es ofrecer sacrificio, interceder por el pueblo. Eso es algo que todo bautizado está llamado a hacer. Todo cristiano, todo católico ofrece un sacrificio que es culto al Padre y de alguna manera a través de ese sacrificio intercede por el pueblo.
Esto se hace a un nivel muy doméstico. Un padre de familia puede ofrecer sus sacrificios de trabajar horas largas por su familia. Ese es sacrificio cristiano. Cada uno puede pensar en distintos ejemplos de cómo podemos ofrecer nuestros sacrificios que nos llevan a interceder por los nuestros, por el mundo entero, por el fin de tantos problemas, de la pandemia, etc. Ahora, esto es algo que se realiza de una manera muy particular en la misa. Cuando entendemos que nuestro lugar en la misa no es simplemente sentarnos a ver qué pasa, sino que llegamos de una manera activa con nuestros sacrificios, con nuestras intenciones, con nuestras necesidades y ofrecimientos. Y de manera particular en el ofertorio, cuando se trae y se presenta al Padre el pan y el vino, nosotros podemos poner espiritualmente en el altar nuestras intenciones, nuestros dolores, nuestras oraciones. Eso cambia todo. Eso cambia de una manera radical nuestra participación en la misa. Porque no es solo el Padre haciendo unas cosas que uno no entiende, porque somos nosotros ofreciendo al Padre nuestros dolores y nuestras alegrías. Porque la Eucaristía realmente transforma todo. Por lo tanto, la clave más importante de la participación activa es el sacrificio interior, el sacrificio del corazón. Como decimos en el Salmo 50 o 51, un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Piensen en el pueblo de Israel. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, vemos que por un tiempo largo se centraban mucho en los sacrificios, traen este animal y tal otro animal de acuerdo a tus condiciones, etc. Por un tiempo entonces el sacrificio se volvió una cosa muy externa. Pero vemos esa búsqueda que está expresada de una manera bellísima en muchos profetas, pero en particular en este Salmo, el Salmo 50 o 51, en el cual dices, ya no quieres estos sacrificios. Como leímos en el profeta, sacrificios y ofrendas y holocaustos, tú no quieres. ¿Qué quieres? Un corazón que obedezca. Tú quieres obediencia. Tú quieres que el corazón te ofrezca el sacrificio. Eso es lo que Jesús transformó en la noche de la última cena. Le dio ese sacrificio del pueblo de Israel, de la Pascua judía, un corazón nuevo. Y como dice también Benedicto, transformó su propia muerte, su propio sacrificio y le dio una forma verbal, lo hizo palabra. Las palabras de la Eucaristía son la manera, el vehículo con el cual ofrecemos ese sacrificio. Hay una frase, una expresión genial del Papa Benedicto en una de sus catequesis el miércoles. Todos los miércoles normalmente los papas dan catequesis, enseñan distintos temas. Y él dijo esto. Antes de leerlo, les pongo el contexto. Cuando nosotros pensamos en cualquier situación de la vida humana, cuando vamos a decir algo, normalmente pensamos y luego decimos, ¿verdad? El pensamiento precede a la palabra. Claro, de vez en cuando nos metemos en problemas porque no pensamos bien lo que íbamos a decir y simplemente lo decimos, pero aún en esos momentos, en realidad lo que no pensamos fue que no debíamos decir lo que habíamos pensado. Siempre, esa es una ley de la vida humana, así es nuestra mente. Siempre viene primero el pensamiento y luego la palabra. Y ahora leemos lo que dice Benedicto. Aquí, en cambio, en la liturgia es al revés. La palabra precede. Dios nos dio la palabra y la Sagrada Liturgia nos ofrece las palabras. Nosotros debemos entrar dentro de las palabras, en su significado, acogerlas en nosotros, ponernos en sintonía con estas palabras. Así nos convertimos en hijos de Dios, semejantes a Dios. Pensemos en esto por un momento, esto es clave. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra oración personal y la oración litúrgica? Una diferencia clave es esta. En nuestra oración personal, nosotros decimos nuestras palabras, y eso está muy bien. En la oración litúrgica, las palabras no son dadas, las palabras nos preceden. Cuando vamos a rezar en la misa, la oración colecta de ese día, cómo empezamos, cómo dialogamos, todo eso nos es dado. Las lecturas no las elegimos simplemente de acuerdo a cómo nos sentimos, nos son dadas para ese día y de esa manera Dios nos habla. Cuando rezamos la liturgia de las horas, laudes, esos salmos nos son dados.
cuando se realiza un bautismo. La fórmula del bautismo que transforma un alma para siempre nos es dada. La grandeza de la liturgia depende del hecho de que las palabras nos son dadas, no las componemos. Y de esa manera, mientras centramos más y más en estas palabras que son, como vimos al inicio, palabras efectivas que realizan lo que significan, entonces nos hacemos más hijos de Dios. El último punto de esta sesión es el camino de la belleza como otra clave para la renovación litúrgica. La belleza, dice Benedicto XVI en este documento, Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad, la belleza de la liturgia es parte de este misterio, es expresión eminente de la gloria de Dios, un asomarse del cielo sobre la tierra. Por lo tanto, nos dice, la belleza no es un elemento decorativo de la acción litúrgica. A veces lo entendemos así, es decorativo. Claro, hay casas que son más decoradas, que tienen más cuadras, más plantas. Sí, más bonito, pero no esencial. No, la belleza no es como poner más cuadros en una sala. La belleza no es un elemento decorativo de la acción litúrgica, es más bien un elemento constitutivo, ya que es un atributo de Dios mismo y de su revelación. Conscientes de esto, hemos de poner gran atención para que la acción litúrgica resplandezca según su propia naturaleza. Ahora, hablar de belleza es un tema complicado, porque muchas veces nos cuesta ver cualquier distinción entre belleza y gusto. A veces pensamos, bueno, a ti te parece bello el color rojo, a mí me parece bello el color verde, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Y nuevamente las peleas, ¿no? Las peleas cuando hay una renovación en una parroquia, olvídate, ¿no? En esos comités pues hay distintas opiniones, pero la belleza no es sobre opiniones, la belleza no es sobre gustos, la belleza es el esplendor de la verdad. Hay algunos elementos que hacen que algo sea más bello que otras cosas. Y eso lo podemos comprender. Hay paisajes que cualquier persona estaría de acuerdo son más bellos que otros. Algunas de las pinturas famosas o los edificios más hermosos que a veces vemos pues, en fotos, pues evidentemente son más bellos que otros. No tenemos tiempo ahora para hablar de los elementos constitutivos, de lo que hacen que algo sea bello. Se ha escrito mucho a lo largo de la historia sobre esto. Pero el punto importante ahora es no ver la belleza como algo superfluo, secundario, simplemente decorativo. Tampoco verlo como algo malo. Mientras más sencillo, simple sea algo, mejor. Siempre tiene que haber algo que sea bello, porque la belleza es como una flecha, decía Platón, es una flecha que llega al corazón y que de alguna manera nos abre a un mundo nuevo. Cuando uno entra en una iglesia que realmente es bella, más allá de las palabras que usemos para describirla, somos elevados a Dios. Cuando uno ve un atardecer hermoso, una montaña bella, el océano y el horizonte, algo nos toca. Y miren que es curioso. Uno puede estar tan lejos de una montaña y sin embargo ver con nuestros ojos esa montaña hace algo en el corazón, nos mueve de alguna manera. Una melodía hermosa, una composición bella, palabras hermosas dichas con cariño, nos pueden tocar el corazón. Qué curioso que el cuerpo humano sienta algo basado en lo que entra por el oído o por los ojos, porque estamos hechos para la belleza. La belleza es expresión de Dios, es el esplendor de la verdad. La belleza tiene que ser parte de la liturgia, no es opcional, no es un elemento decorativo. Evidentemente, esto tiene que ser hecho de una manera prudente, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestras condiciones, con elementos de inculturación, pero tiene que haber algo que sea permanente, algo que exprese belleza. Esto tiene que expresarse en la arquitectura. Entrar a una iglesia es entrar a un lugar distinto donde está la presencia de Dios. Bien, hay santos que han sido increíblemente austeros. Por ejemplo, el cura de Ars, San Juan María Vianney, el patrono de los párrocos, conocido por su devoción, por las
muchas horas al día que dedicaba a la confesión, conocido por su austeridad, su humildad y su pobreza. No gastaba un centavo en sí mismo. Y sin embargo, él ahorraba de lo poco que tenía su parroquia, en esa época una iglesia pequeñita en una zona rural en Francia, para comprar vestimentas que sean muy bonitas, muy hermosas. Alguien podría decir, bueno, una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, pero este hombre santo que no gastaba un centavo en sí mismo, trataba de gastar, no de una manera superflua, pero de una manera significativa, en cosas bellas para Dios, en cosas bellas para el culto, para la liturgia. Porque de esa manera expresamos nuestro amor, nuestro cuidado. Esto es distinto, esto es especial. Porque nuestros ojos de esa manera comprenden que esto es algo único. Las vestimentas. Un sacerdote no usa la casulla o esto cuando sale a caminar. Solo lo usamos para ese momento, para la misa. Es algo muy especial. Y mientras más bella sea, y nuevamente no estoy hablando acá de excesos ni de lujos, pero mientras más bella sea, más nos dice, más nos enseña, esto es importante, esto es único, esto es bello. Los vasos sagrados, tener un cáliz, nuevamente, sin lujo, pero digno y bello. La arquitectura, que el lugar nos eleve en lugar de traernos abajo, que nos exprese cosas bonitas, bellas, el misterio de Dios. Y por último, quisiera hablar ahora un poco de la música. Y si hace un momento decía que a veces es difícil hablar de la belleza porque hay gustos y preferencias, esto es aún más fuerte cuando hablamos de la música. A veces uno tiene una especie de apego muy grande a la música con la cual uno creció, o quizá la música que nos tocó y nos ayudó a encontrarnos con Dios. Y todo eso es muy normal y muy humano. Pero evidentemente, si es que hay algunos criterios para hablar de una belleza, y un edificio puede ser más bello que otro, o uno puede decir, bueno, una comida puede ser mejor que la otra, etc. Hay gusto, pero hay más elementos que simplemente gusto. También entonces uno puede hablar de algunos criterios fundamentales para la música. Hace un tiempo, el cardenal Ratzinger, luego Benedicto, hoy Papa Emérito, tuvo una reflexión bien interesante sobre la música litúrgica. Y él decía que, citaba a algunos otros autores, que hicieron una distinción entre la música, y ahora voy a explicar, esotérica y la música de utilidad. Todo esto dentro de la música en la iglesia. Música esotérica, esotérica no piensa en nada oculto, sino simplemente la música que pocos entienden. Música más refinada, uno podría decir. La música clásica sería música esotérica. Y la música de utilidad es aquella que todos pueden cantar. Una explicación muy sencilla. El cardenal Ratzinger criticaba esta distinción y él decía esto: una iglesia que solo usa música de utilidad ha caído en lo que es inútil y se vuelve ineficaz, pues su misión es mucho más grande. La iglesia no debe resignarse a lo que es meramente cómodo y práctico. Y miren esta frase siguiente que es impresionante. Junto a los santos, el arte que la iglesia ha producido es la única verdadera apología, es decir, defensa, de su historia. La iglesia debe transformar, mejorar y humanizar el mundo, pero ¿cómo puede hacerlo si le da la espalda a la belleza que está tan cercanamente ligada al amor? La iglesia debe mantener estándares altos, debe ser un lugar donde la belleza se sienta en casa. Y resulta que en la iglesia católica tenemos una tradición de música litúrgica. Recordemos que un elemento central de la liturgia es que tiene un componente universal. Hay algunas cosas que son particulares, hay otros elementos que son universales. Hay algo que es permanente, no es lo efímero que cambia de año a año. Hay algo que es permanente, la irrupción de lo eterno. La música tiene un papel fundamental en esta experiencia de recibir lo eterno y permanente. Y la tradición musical de la Iglesia es un tesoro increíblemente rico.
El Concilio Vaticano II, nuevamente esta no es mi opinión o la opinión de alguien más, sino es la Iglesia que nos dice: la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Entonces pensemos en esto por un momento. La tradición musical de la Iglesia Universal, nuevamente no el canto de aquí o allá, sino que hay algo que es universal, es un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas. Pensemos en esto. Lo que nos dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia, de una manera muy solemne, es que sí, hay muchas expresiones artísticas. Uno puede pensar en la iglesia más hermosa que uno haya visto, sea en persona o sea en foto. Pensemos en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Increíblemente bella y grande. Pensemos, porque lo hemos visto, tuvo un incendio hace un par de años, la iglesia de Notre Dame en Francia. Una iglesia gótica increíblemente bella. Pensemos en la Piedad de Miguel Ángel o en la pintura más bella que uno haya visto. Hay muchos tipos de arte. Lo que la Iglesia nos dice, y es impresionante, es que la tradición musical de la Iglesia Universal sobresale entre todas esas expresiones artísticas. Es aún más importante. ¿Por qué? Porque es una parte necesaria de la liturgia. No es opcional. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta tradición universal? Veamos la siguiente frase. La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana. En igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. El canto propio de la liturgia romana. Quisiera concluir esta sección expresando algunos otros pensamientos sobre la música que nos van a llevar a comprender un poco mejor esta expresión del Concilio Vaticano II. El canto es importantísimo. Simplemente considerar que en la Biblia la idea de cantar está muy, muy presente. La palabra canto, cantar en sus distintas variables está presente más de 300 veces en el Antiguo Testamento, 26 veces en el Nuevo Testamento. Hay experiencias en las cuales las palabras dichas no son suficientes. Uno tiene que cantar. San Agustín decía de una manera muy bella, cantar es para el que ama. Cuando uno ama, a veces tienes que cantar. Y como amamos a Dios, a veces tenemos que cantar. La música es un misterio. Todos sabemos lo que es la música. Todos hemos oído música y probablemente a todos nos guste la música. Cuando la tratamos de definir, es bien difícil. Es una de esas realidades humanas. Siempre ha habido alguna especie de expresión musical en las culturas. La música es una organización lógica de sonidos y silencios. Hay melodía, hay ritmo y hay armonía. Ahora, uno podría decir que también se puede hablar de que hay mejores expresiones musicales que otras. El mundo es musical, el universo es organizado de una manera armónica. Cuando uno ve un bebé, por ejemplo, que comienza a moverse de acuerdo a una música que escucha sin que nadie le haya enseñado. Uno dice, hay algo dentro de nosotros que entiende el lenguaje de la música, del ritmo, de que hay una melodía. Uno aprende a cantar de una manera muy natural, es algo muy humano. Y la música, y esto lo sabemos también, tiene un gran poder formativo. La música forma o deforma. Platón, uno de los grandes filósofos griegos, decía que parte del problema que él veía en su ciudad era que la gente escuchaba música que no era correcta. Es una expresión muy curiosa. Él decía, por necedad, algunos pretendieron falsamente que no existe la música correcta, sino que la forma más correcta de juzgar es el placer del que la goza.
Hay músicas que nos elevan, que nos llenan de paz. Hay músicas que pueden ser muy fuertes y nos llenan de violencia, nos quitan la paz. Yo creo que esto cualquiera lo puede entender. La música es algo que es parte de la realidad humana y que va a ser parte de la vida eterna. C.S. Lewis, este autor inglés que se convirtió al anglicanismo y que escribió muchas cosas muy ingeniosas, tiene un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Un demonio le manda cartas a un demonio menor que su sobrino y lo entrena en el arte de tentar. Y en una de sus cartas tiene una expresión genial sobre la importancia de la música, que la quiero leer. Este arte detestable que los humanos llaman música, algo así ocurre en el cielo. Música y silencio, dice este demonio. ¿Cómo detesto ambos? Qué agradecidos debemos estar de que desde que nuestro padre, es decir, Satanás, ingresó al infierno, ni un solo centímetro cuadrado de espacio infernal y ni un instante de tiempo infernal hayan sido entregados a cualquiera de esas dos abominables fuerzas, sino que han estado ocupados por el ruido, el gran dinamismo, la expresión audible de todo lo que es exultante, implacable. El ruido que nos defiende de dudas tontas, de escrúpulos desesperantes y de deseos imposibles. ¿No es cierto que a veces en un momento de silencio se nos ha ocurrido algo importante para nuestra vida? ¿No es cierto que cuando hay silencio tomamos conciencia de una necesidad, de un llamado de Dios? ¿No es cierto que cuando estamos llenos de ruido y todo el día estamos llenos de ruido, no escuchamos la voz de Dios? Y la música litúrgica nos lleva a escuchar. Por eso hay una manera de comprender esta tradición litúrgica. Y quiero hablar de unos cuantos principios, criterios, para comprender lo que es la música litúrgica. Y esta va a ser la última parte de esta sesión. En primer lugar, hay una diferencia entre música religiosa y música litúrgica. Es decir, no todo canto que hable de Dios es necesariamente un canto litúrgico. Eso no significa que los cantos que no sean litúrgicos no son buenos. Vuelvo al mismo principio, nuestra oración personal es buena y necesaria, pero no siempre es oración litúrgica. No toda composición musical que hable de Dios está necesariamente destinada a ser utilizada en la Sagrada Liturgia. Ese es un primer punto clave. Otro punto clave. Hay que cantar la misa y no solo cantar en la misa. Hay muchos cantos, nuevamente, que son religiosos y que pueden ser muy bonitos y que hablan de Dios, pero que no necesariamente son los cantos que hay que priorizar. Y la Iglesia enseña de una manera muy clara, hay documentos en los cuales nos dice qué es lo que debemos priorizar cuando cantemos. Y en primer lugar hay que cantar la misa, es decir, las oraciones litúrgicas, el orden de la misa, como empezamos, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Todo eso se puede, y sobre todo en ocasiones solemnes, se debería cantar. Están las partes de la misa que siempre cantamos, el Kyrie, el Señor ten piedad, el Gloria en las fiestas y solemnidades, el Santo, 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 el Cordero de Dios. El Credo también se podría cantar, aunque es más largo y menos gente lo hace. Pero estas son oraciones muy antiguas, que además uno no debe cambiar. Pero hay que cantar ante todo la misa. Los propios, es decir, las antífonas de entrada y de comunión, también se deben cantar. Esas son partes integrales de la misa de cada día. Otro tema clave para discernir qué es música litúrgica es la prioridad de la palabra. Lo que prima es la palabra. Por lo tanto, los textos litúrgicos hay que respetarlos. Santo, 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 Dios, Señor del universo. Un compositor haría algo inadecuado si dijera, bueno, mi melodía no encaja con estas palabras, entonces vamos a añadirle un cuarto santo, 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 santo.
Son 3 santos, eso viene del profeta Isaías. San Clemente Romano cita eso hacia el final del primer siglo. Hemos repetido estas palabras que son una visión de la Trinidad desde que existimos. No podemos cambiarlos porque una melodía suene distinta. Entonces, el respeto a esas palabras y el entrar en esas palabras, como decía Benedicto. La prioridad de la palabra. El canto litúrgico se determina por las palabras que usamos. La melodía responde, obedece y sirve a esas palabras. Luego, la tradición y el canto gregoriano. Como decía el Concilio Vaticano II, el gregoriano debe tener el primer lugar. Y eso significa 2 cosas. En primer lugar, que hay que aprender a cantar los cantos gregorianos. Y hay muchos que son muy sencillos y muy hermosos, que canta la Iglesia en todo el mundo. No importa en qué lugar, en qué país, en qué idioma, hay unos cantos que cantamos en gregoriano, algunos en latín, que son nuevamente sencillos, hermosísimos y que nos llevan a la tradición, al corazón de la Iglesia. El gregoriano se puede aprender, no es tan difícil como uno piensa. Pero, y ese es el segundo punto, eso no significa que todo lo que uno cante en la Iglesia, en la liturgia, tiene que ser gregoriano. Eso no es lo que dice la Iglesia. Pero, por citar a San Juan Pablo II, tanto una composición es más sagrada y litúrgica cuanto más se apoya en el ritmo, en la inspiración y el sabor de la melodía gregoriana. Es decir, la melodía gregoriana sí tiene que influir en nuestra manera de cantar, porque le da la prioridad a la palabra. Y por último, la inculturación. Evidentemente, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, que no todo canto religioso es litúrgico, que hay que cantar la misa, que la palabra tiene la prioridad y que el gregoriano tiene que darle forma de una u otra manera a lo que cantamos, también hay un elemento importantísimo de inculturación. Y hay algunas cosas que cantemos en la misa que van a ser distintas si estamos en Estados Unidos, en México o en China. Porque hay la posibilidad y la validez de rescatar algunos elementos locales que van a ayudar a darle expresión a eso mismo en lo cual todos creemos. Termino con una frase de alguien que no quiere mucho, no quería mucho ni a Jesús ni a la Iglesia, que es un famoso ateo, Federico Nietzsche. Escribió muchas cosas en contra de la Iglesia, de los cristianos, uno de los filósofos ateos más influyentes. Él tiene una frase muy curiosa. Él dijo una vez: si quisieran que yo crea en su Redentor, entonces tendrían que cantar mejores cánticos y sus discípulos tendrían que parecer más redimidos. La digo de nuevo. Si quisieran que yo creyera en su Redentor, entonces tendrían que cantar mejores cánticos y sus discípulos tendrían que parecer más redimidos. Creo que este desafío de un ateo, que a veces puede tener algo de verdad, quizá no aparecemos muy redimidos y quizá nuestros cantos no son siempre los mejores, nos tiene que llevar a pensar en la invitación a que expresemos en nuestro canto, en la manera con que se celebra la liturgia y al fin y al cabo en nuestra vida, en nuestro amor, en nuestras comunidades, esta belleza que es parte del misterio de la liturgia, porque es parte del misterio de Dios y que es una de las claves fundamentales, junto con la participación activa y con la comprensión de la renovación que Dios está realizando en su Iglesia, de promover una reforma litúrgica muy sencilla en nuestras parroquias, que al fin y al cabo es realmente la clave para una reforma y renovación de la Iglesia en nuestro tiempo. Esto nos lleva a nuestra siguiente sesión, que va a ser una visión de conjunto de la renovación en continuidad que Dios viene realizando en la Iglesia en el siglo XX y XXI.